Sean todos bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar viendo una enseñanza más acerca de evangelios sinópticos. Y en este caso nos toca hablar acerca de Lucas 10, del 1 al 12, y luego vamos del 17 al 20. Pero no sé, Joe, si le das la bienvenida a todos. Bueno, iglesia, estamos súper felices de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Como hemos mencionado, creo que en muchos de nuestros servicios y nuestras actividades y nuestros grupos en Iglesia amamos sacarle el jugo a la palabra, ¿verdad? Y es por eso que hemos aprendido a ir estudiándola, ya sea verso a verso o ya sea con temas o en grupos pequeños, ¿verdad? En los grupos conexión que tenemos. Al final, disfrutar de la palabra de Dios siempre es un deleite. Así es. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Señor, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que a través de esta enseñanza que tienes hoy, usándonos a Joe y a mi persona, tú puedas hablar a los corazones que están escuchando, que van a reproducir, Señor, este video, y puedas, Señor, inquietarnos en que nosotros somos mensajeros de tu palabra y que en todo tiempo podamos entender, Señor, que como dice tu palabra, Dios, los tiempos se acortan y que tu misericordia para con nosotros nunca se ha cortado, pero que va a venir el tiempo, Señor Jesús, en el que nosotros necesitemos estar hablando constantemente de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leer un poquito acerca del versículo que nos tocó esta mañana, pero luego, después de eso, vamos a entrarle un poquito allá al contexto. Es un poquito largo, así que vamos a ir un poquito rápido con esto. Dice Lucas 10 del 1 al 12, y dice el versículo 10, después de esto, ahí van a aparecer en las pantallas, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo. Y dice, lugar a donde él pensaba ir. Y dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vayan ustedes, presten atención, porque los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. En cualquier casa que entren, digan, paz a esta casa. Si ahí hay alguien que promueve la paz de ustedes reinará en ella, y si no, la paz regresará a ustedes. Quédense en esta casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren a un pueblo y los reciban, coman lo que se les sirva. Sanen a los enfermos que se encuentran ahí y dígales, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando ustedes entren en un pueblo donde no lo reciban bien, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Y sigue diciendo el 17, los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo, nada le podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y este versículo me encanta porque me trae a memoria otro que está en 2 de Timoteo, y es Pablo hablando a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, dice la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo aquí, ¿verdad?, sabe que es pronto y el tiempo de él en la tierra va a ser rápido y se va, ya está terminándose, y que los tiempos se ponen cada día más difíciles, ¿verdad? Y él le dice a Timoteo: hey, ¿verdad? Te exhorto, te animo, ¿verdad? Te aliento, te motivo para que no olvides que necesitas poner en práctica la palabra de Dios con las personas, con el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente se está desviando. Y yo pensaba en medio de lo que conversábamos Joe y yo acerca de esto, y es que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo gente que se levanta, maestros falsos de la doctrina, ¿verdad?, diciendo que, ¿verdad?, estas cosas van a pasar y no tengan miedo porque es mentira, porque esas cosas es, ¿verdad?, lo que dice la palabra no es atemporal, sino que empiezan a decir cosas contrarias de lo que Dios está hablando. Y entonces eso es lo que nos está pasando nosotros en ese tiempo, y es lo que Pablo le decía a Timoteo: hey, no olvides que necesitas estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad?, en todo momento. Si usted está al banco, predique. Si usted está sentado con el Uber, predique. Si usted se monta en el bus y le toca a una persona a la par, predique. No olvide predicar constantemente, es lo que nos toca hacer. Muchas personas a veces dicen: hey, yo no sé de verdad cuál es mi propósito, es que yo la verdad no sé a qué es lo que Dios me llamó a hacer. Bueno, a enseñar su palabra, a enseñar de la misericordia. Hay algo que yo anoté aquí, y es que creo que nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos una historia que contar, todos nosotros podemos hablar de algo que Dios ha hecho para nosotros, y de eso, de lo que Dios ha hecho, es lo que usted puede hablar. Tal vez usted dice: hey, yo no soy, ¿verdad?, un teólogo, no soy completamente buenísimo con la palabra, y hay cosas que no sé cómo decirlas, cómo defenderme, qué hacer. Bueno, hable de lo que Dios ha hecho, y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Dice la palabra que usted nada más siembra la semilla y que el Espíritu Santo le da el crecimiento. Así que yo hoy, en esta mañana, junto con Joe, los instamos a que no olvide que eso es lo que exactamente Pablo le estaba diciendo. Dice aquí que, bueno, Pablo le encargaba a Timoteo exactamente lo que vemos a Jesús hacer en el versículo central de este mensaje: recordarles que somos predicadores de la palabra, y ese es nuestro mayor mandato. No olvide que ese es su mayor mandato. Usted no necesita estar aquí para predicar la palabra. Usted no necesita estar en un aula para predicar la palabra, ¿verdad? Joe trabaja con universitarios y no necesita estar aquí para predicar la palabra, sino que en la U, ¿verdad?, en el campus, en donde se necesite, están haciendo su labor de hormigas predicando la palabra. Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, tal vez usted se pregunta: pero entonces, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué es importante que lo haga? Y eso es en 3 puntos que vamos a contestar en ustedes este mensaje. No, y qué chiva cómo Dios nos habla, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros se acerca a la palabra de Dios y ve, y cada vez que lee, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos habla y nos habla de maneras muy diferentes, pero también trae a memoria muchas cosas. Y este pasaje, ¿verdad?, Lucas 10, fue uno de los, creo que, pilares centrales de cómo al final Dios me retó a mí a dedicarme a las misiones, a, ¿verdad?, entrar al campus universitario y estar ahí predicando quién es Él, y entender precisamente cuál es ese mandato, ¿verdad?, de que tenemos que ir, que tenemos que predicar, ¿verdad?, así como Pablo le dice a Timoteo: y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces pensamos que para predicar la palabra necesitamos tener toda una estructura, ¿verdad? Y uno dice: no, es que yo necesito tener ahí toda una estructura y tener toda una jerga ahí súper sofisticada, ¿verdad?, para hablar, o para predicar tengo que predicar como Charo, tengo que predicar como Ran, o tengo que predicar como el Paz Dan o la Paz Gaby. Pero al final predicar es proclamar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra de Dios. Y precisamente Lucas, eso es lo que quiere enseñarnos, ¿verdad? Y el primer punto que queremos destacar es que hay una misión, ¿verdad? Hay una misión, y Jesús pone sobre nosotros una responsabilidad. Y vemos incluso al mismo Lucas
cumplir con esa misión, cumplir con esa responsabilidad. Cuando Lucas empieza a escribir este evangelio, ¿para qué lo hace? ¿Verdad? Lo hace para proclamar la palabra, ¿verdad? Para destacar las palabras de Jesús, para enseñar quién era Jesús. Y lo hizo dedicándoselo a ciertas personas muy específicas, pero al mismo tiempo lo hizo pensando en el futuro, ¿verdad? Cuando él escribió todo esto, yo me pongo a pensar y a imaginar y yo digo, bueno, tal vez Lucas no tenía en perspectiva que hoy nosotros íbamos a estar hablando sobre lo que él escribió, pero cuando él cumplió con su misión, cuando él entendió cuál era su misión, fue más allá, ¿verdad? Y cuando Dios nos da a nosotros esta misión, muchas veces nosotros no nos imaginamos los lugares a los que Dios nos va a llevar a predicar su palabra o las personas que Dios va a poner frente a nosotros para que prediquemos su palabra. Y Lucas 10:1 dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2. Ahora, aquí quiero destacar un par de cosas, ¿verdad? Ya entendemos que hay una misión, hay una responsabilidad que tenemos y esta responsabilidad es bastante real. ¿Qué quiero decir con eso? Se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Yo creo que así como estos 72 discípulos al final, ¿verdad? Cuando Char leía estos versos, al final ellos llegan y empiezan a hablar con Jesús y le dicen, hey, así nos fue, ¿verdad? En la misión, en la comisión que nos dejaste. Así vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a tener que dar cuentas de cada una de esas oportunidades, de cada una de esas personas, de cada una de esas interacciones que tuvimos. Y Jesús nos va a decir, hey, ¿qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste ahí en tu trabajo? ¿Qué hiciste ahí en la universidad? ¿Qué hiciste ahí en el cole? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste, verdad? Ese día que estabas en fila en el banco y la persona que estaba atrás tuya empezó a contarte el montón de problemas que estaba pasando. Hey, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Hay una palabra de esperanza, hay una palabra de propósito, hay una palabra de libertad, hay mucho que nosotros necesitamos compartir con el mundo, ¿verdad? Y más que eso, hay salvación. Y estamos hablando de un mensaje que tiene peso, ¿verdad? Es el mejor mensaje que nosotros podemos dar y es el mejor mensaje que cualquiera de nosotros puede escuchar. Hey, hay esperanza, ¿verdad? Y hay una oportunidad para nosotros. Pero lo chiva es que cuando nosotros vemos esto, Jesús los mandó de 2 en 2 y yo creo que Jesús hizo esto para enseñarnos que nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? La misma palabra dice que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones súper diferentes. Y nos ha dado dones, ¿por qué? Porque necesitamos usar esos dones para cumplir con la misión, ¿verdad? Necesitamos usar nuestros dones, nuestras experiencias, nuestra vida para compartirla con otros, pero lo necesitamos hacer en compañía de otros. Y aquí es donde queremos apuntar a, hey, sea parte de una comunidad, sea parte de un grupo, ¿verdad? Y en Iglesia DC, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los grupos Conexión, ¿verdad? Para eso lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos para compartir quién es Dios, lo hacemos para cumplir con nuestra misión. Así que queremos motivarte. Si no sos parte de un grupo Conexión, hey, unite a uno, ¿verdad? ¿Qué estás esperando para unirte a un grupo Conexión? Y ya sea encontrar libertad o cumplir con el llamado, ¿verdad? Cumplir con esta misión de compartir quién es Dios. Y tal vez tenés demasiado miedo, ¿verdad? De decir, no, es que tal vez a mí no me va bien. Hey, unite a otra persona. Compartimos las cargas juntos. Llevamos y proclamamos el evangelio juntos, ¿verdad? Esto no es una misión en solitario. Jesús no nos mandó a nosotros a hacer esto solos, ¿verdad? Nos mandó a hacerlos en compañía. Y por eso somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, cada uno con dones diferentes, con habilidades diferentes, llamados a una misma misión: proclamar el reino de Dios y proclamar que el reino se acerca y proclamar que hay libertad y proclamar que hay esperanza. Y nos dice, hey, juntos van a ir a lugares que ustedes ni tenían pensado visitar, pero lugares que yo, ¿verdad? Ahí Jesús cuando los manda, el versículo dice, hey, Jesús estaba pensando ir a esos lugares. Y lo que él hizo fue enviarlos para que ellos dieran un mensaje inicial y la gente cuando Jesús llegara supieran, ¿verdad? Ya llegó el maestro y este es al que nosotros hemos estado esperando. Bueno, pues eso pasa con nosotros, ¿verdad? Jesús nos manda a plantar semillitas, ¿verdad? De ir tocando corazones, ir tocando puertas y tal vez a nosotros no nos reciban de la mejor manera, como les pasó a los discípulos. Pero Jesús viene detrás y eso es lo importante
no soy yo, lo importante no es Char, lo importante no somos ninguno de nosotros, lo importante es el mensaje y la persona que representa ese mensaje. Y Él viene detrás, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo ahí en perspectiva. Él viene detrás y Él trae libertad. No somos nosotros, nosotros llevamos el mensaje de libertad, pero Él es quien trae libertad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que hay una urgencia. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que hay una urgencia. Y Lucas 10:4 dice, no lleven nada, ¿verdad? No lleven dinero, no lleven bolsa de viaje, no lleven sandalias, ¿verdad? De repuesto, y no se detengan. Y a veces perdemos la perspectiva de que tenemos poco tiempo. Y a veces pensamos, no, o sea, ¿para qué voy a hablar hoy si me queda todo el año, ¿verdad? Voy a seguirlos invitando ahí, algún día van a llegar. Está bien, invitemos a la gente a ser parte, a acercarse a la iglesia, es importante, pero no perdamos de perspectiva que el tiempo se acorta. Y que así como Pablo decía, ¿verdad? Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que estar siendo conscientes de la necesidad, hay que ser conscientes del llamado, hay que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, ¿verdad? La responsabilidad que Dios puso de ir y compartir el mensaje de Jesús. Hace muchos años, en una conversación con un amigo, él me decía esto, ¿verdad? Me decía, hay que hacerlo, ¿verdad? Y si vos no vas, ¿quién lo va a hacer? Y era la pregunta que él me hacía, ¿verdad? Hablando sobre, si yo no predico en la U, ¿quién va a ir y se va a meter en la U, verdad? Y él me decía, a veces pensamos que nosotros, sí hay que desarrollar un programa para ir y alcanzar a X población. No, o sea, si yo ya estoy en ese contexto, ese es mi llamado, ¿verdad? Hablar de Jesús en ese contexto. Y yo le decía a él, no, pero fijo va a haber alguien, o sea, alguien que hable mejor, que hable más bonito, que tenga más respuestas, que pueda conectar con la gente mejor a como yo lo hago. Y él me recordaba, ¿cómo sabes vos que la persona que está sentada a la par tuya en esa aula mañana va a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús? Y para mí fue un golpe, ¿verdad? Y fue un golpe mucho tiempo después, porque en mi último año de universidad estaba haciendo la tesis con una amiga súper cercana a mí y ella murió en un accidente de tránsito. Nosotros estábamos desarrollando la tesis, ¿verdad? Y yo hablé con ella ese mismo día en la mañana, el accidente fue en la tarde, me llamaron al otro día y lo primero que vino a mi mente fue, ¿habré cumplido la misión? Porque cuando yo estaba hablando con ella en la mañana, yo no tenía en perspectiva que en la tarde ya yo no iba a tener la oportunidad de hablar con ella. Muchas veces pensamos que la vida es así, ¿verdad? Uno dice, no, mañana le digo, no sabemos si habrá un mañana, ¿verdad? Ni para esa persona ni para nosotros. Y yo tengo que entender, hay una responsabilidad, hay una misión y hay un tiempo, y el tiempo se acorta. Y esto nos habla de que anunciar el reino de Dios es urgente porque tenemos tiempo limitado, ¿verdad? Y a veces cuando pensamos en el tiempo, pensamos demasiado en nosotros mismos. Y yo creo que por eso Jesús les decía, no lleven ropa, no lleven cambio, ¿verdad? No lleven, vayan rapidito, enfocados en la misión. Porque si nos ponemos a pensar en nosotros, uno dice, no, y el abrigo por si hace frío, y la sombrilla por si llueve, y mejor me llevo otra porque, ¿verdad? Si llueve y cae el aguacero, mejor una que me tape más. Y a veces estamos pensando demasiado en nuestras necesidades y perdemos de perspectiva la necesidad del reino de Dios, que es la más importante, y es compartir quién es Jesús a cualquiera, ¿verdad? En el lugar en el que estemos, como veíamos al principio, a tiempo y fuera de tiempo. Algo que me recordaba mientras escuchaba a Joe hablar es que, bueno, eso que vos decís es real, ¿verdad? Y yo voy a contar un testimonio súper rápido. Y es que cuando fui con Ran a matricular a la universidad, yo estudié una carrera, pero iba a entrar a otra carrera. Fuimos a la U y están las personas de registro, ¿verdad? Las que uno llega y le hacen ahí todo el papeleo. Y resulta que por esas cosas que ahora podemos entender, pero en aquel momento tal vez no entendíamos muy claro el panorama,
Dios nos inquietó con ese muchacho y fue súper noble, ¿verdad? Súper bella gente. Y entonces Ran le dice, le dice, ay, vos jugás fútbol, ¿verdad? Y le empieza a entrar por ahí porque él tenía como unas medallas, como unos trofeos, como unas cosillas, ¿verdad? Ahí en la oficina. Y él le dice, sí, le dice, ay, te invito a un grupo que tenemos de fútbol, es de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, sí, claro, te voy a dar mi número y conectamos y, ¿verdad? Y me llamas y me invitas a la mejenga. Y bueno, Ran así lo hizo y empezó a invitarlo como 3 veces. Y como a la tercera vez me dice, la verdad, Char, es que ya insistió demasiado con este muchacho, siempre que lo invito, me dice que llega y después no llega. Después un día le dije como que llegara al grupo de jóvenes y después no llegó, ¿verdad? Entonces, como que uno, yo creo que ahí es donde uno como que decide qué es lo que usted cree que usted debe hacer, ¿verdad? Como que usted dice, no, porque ya voy a insistir más con esa persona. Y es lo que hablabas, el nivel de urgencia. Y bueno, pasó. Y como al tiempo, un día entro a la universidad y veo un lazo negro. Entonces, cuando estoy en el ascensor, le digo a las muchachas que entran conmigo, ¿verdad? Le digo, ay, ¿quién se murió? Y me dice, ay, un muchacho de las oficinas. Y yo, ok, ¿verdad? Eso que usted empieza a decir, no creo, ¿verdad? Y entonces le digo, ajá, ¿cuál muchacho? Y me dice, es Warren. Me dice, se suicidó. Y hasta el día de hoy eso me genera un peso, porque yo creo que a veces necesitamos ser urgentes en el mensaje que damos, ser rápidos en el mensaje que damos y seguir insistiendo con las personas, porque no pensaba que iba a llorar, pero creo que eso siempre me conmueve, porque es como un peso que cargamos Ran y yo, pensando que pudimos haber hecho más, que pudimos haber dado la milla extra con él y poder seguir insistiendo. A veces necesitamos seguir insistiendo con las personas, necesitamos seguir insistiendo hasta que esas personas recuerden que el amor y la gracia de Dios era urgente para ellos y pudimos haber hecho algo más. Y el tercer punto es, tenemos un mensaje, y ese mensaje es el de la paz, el que les decía a Jesús, ¿verdad? Cuando entren a una casa, dígales que la paz está con ustedes, shalom. Y esa es la paz que reconcilia, es la paz que nos da unidad, nos da armonía, es la paz de Cristo. Y pienso que eso lo traducimos, pusimos Joe y yo, no solamente a una casa o un lugar donde entras, sino eso es lo que la familia necesita, eso es lo que el conflicto de tal persona necesita, eso es lo que necesita una persona en medio de su angustia, de su desesperación. Eso es lo que necesitaba Warren. Él necesitaba la paz de Dios. Él necesitaba la paz de Dios, de una manera urgente, de una manera constante. Él necesitaba la paz de Dios. Ahora entiendo, ¿verdad?, por qué Dios nos había conectado con él. Dios nos había preparado una cita divina, no solo a él, sino que nos preparó una cita divina a nosotros. Y en aquel momento no lo entendimos. Y por eso siempre que leo este versículo recuerdo, yo tengo que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? En todo, constantemente. No olvidar que esa puede ser, como decía yo ahora, la última oportunidad de mi compañera a la U, la última oportunidad del muchacho que conocí en la universidad, la última oportunidad de la persona que está sentada a la par de suya en el bus, en donde sea. Esa puede ser la última oportunidad. Él necesitaba eso. Y nosotros, como vemos en este punto, somos los que llevamos el mensaje, somos los mensajeros de esa paz de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos ofrecer paz. Dice la palabra que somos llamados a ser pacificadores, pero yo creo que esa paz que nosotros damos es, ¿verdad? Ahora la gente tiene crisis, ahora la gente sufre de ataques de ansiedad, ahora las personas sufren de ataques de estrés, de ataques de todo, ¿verdad? De ataques de todo, porque la gente está yendo está llevando, creo que a su mente, ¿verdad?, y a todo su cuerpo a un constante bombardeo de redes sociales, a un constante bombardeo de aparentar, a un constante bombardeo de filtros a los que debe someterse para poder estar ahí, para poder calzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos los que llevamos el mensaje de Cristo. Estamos en un mundo que a menudo está marcado por la división y el conflicto, y nosotros somos portadores de la paz de Dios, llevando un mensaje de amor, paz
perdón y restauración. Ese es nuestro mensaje. Qué afortunados que somos de llevar un mensaje como ese. Yo no sé si usted se siente afortunado, pero yo me siento muy afortunada de poder llevar ese mensaje de restauración, de que hay una esperanza. Y creo que al igual que esos 12 discípulos, nosotros somos aptos para toda misión. Y ese es como nuestro punto final para entender un poco ese mensaje. Nosotros somos aptos para esa misión. Hoy nosotros queremos que usted recuerde que estamos llamados a hacer más allá de lo que nosotros creemos que nosotros podemos hacer. Y me encanta porque cuando Moisés tenía miedo, Dios le dice: hey, mira, voy a usarlo en Char habla hoy, hey, no tenga miedo. Mira, yo pienso que Dios está así como: hey, usted no entiende a nombre de quién va usted. Dice: vas en nombre del gran yo soy. Y eso me encanta porque te empodera para entender que no es usted el apto, que tal vez usted no tenga toda la sabiduría que usted piensa tener, que tal vez usted no se sienta completamente preparado para hacerlo. Si usted está esperando estar completamente preparado para hacerlo, está equivocado. Pero qué lindo es saber que usted lleva algo que otros no tienen y que es al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, que es la paz de Dios, que es la misión de llevar a otros, y que eso lo recuerde constantemente. No se trata de usted, se trata de Cristo. No se trata de usted, se trata de Cristo, ¿verdad? Y a veces sentimos que eso es, ¿verdad? Eso es para que a mí me den el aplauso, para que recuerden que yo traje a alguien hoy a la iglesia, para que recuerden que yo predico súper chiva, para que recuerden. Hey, olvídese de usted. Usted es secundario. El primero es Cristo. El que tiene que brillar es Cristo, el que tiene que ser la luz es Cristo, porque me encanta que ellos vienen súper felices y llenos de gozo y dicen: hey, vea, es verdad, hacíamos eso y pasaban esas cosas. Y es como: hey, espérese, ¿verdad? Sí, yo los preparé a ustedes para hacer todas esas cosas, pero no olviden que lo más importante es que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y precisamente esto nos recuerda también a un pasaje que hay en Corintios, ¿verdad? Y que Pablo les escribe y les dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. A mí este pasaje me pega tanto porque hace muchos años, ¿verdad? Cuando entré a la U, yo estaba enojado con Dios. Venía peleado con Dios. Habían 50,000 cosas de mi historia que, ¿verdad? Como dice el Paz Dan, ¿verdad? Las cadenas parecían alcadejos, ¿verdad? O sea, arrastrando eso. Y todo, yo culpaba a Dios por todo, ¿verdad? Dios es responsable de. Y muchas veces, ¿verdad? Porque yo crecí en un contexto cristiano, el mensaje que yo escuchaba era: todo lo que Dios hace lo hace con un propósito, ¿verdad? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero mi mente no podía procesar eso. Mi corazón no estaba listo para entender, ¿verdad?, qué era el significado real detrás de esa palabra. Y lo único que yo veía eran mis situaciones, ¿verdad?, el abuso por el que estaba pasando, las crisis, la ansiedad, la depresión, todo este montón de pensamientos con los que estaba luchando. Y yo decía: ok, entonces esto Dios lo hizo con un propósito para mí, ¿verdad? Dios hizo el abuso para mí, Dios hizo esto para mí, Dios hizo esta crisis para mí. Y eso era el filtro, ¿verdad?, en los lentes con los que yo estaba viendo el mundo. Y estaba súper enojado. Y cuando entré a la universidad, ¿verdad?, el primer curso, biología general, se sienta un compañero a la par y lo primero que me pregunta me dice: ¿usted es cristiano? ¿Verdad? Y en mi mente yo dije: no puede ser. O sea, vengo aquí y lo que menos quiero es encontrarme un cristiano, ¿verdad? Y yo sé lo intensos que son, ¿verdad? Y me va a pasar invitando al grupo de él todo el semestre. Y dicho y hecho. Y él cada semana me invitaba y yo lo trataba mal. O sea, cuando yo digo que lo trataba mal, yo lo trataba mal. Yo lo rechazaba, yo le decía: hey, no me joda, ¿verdad? Eso yo no lo quiero, a mí no me interesa. Y él todas las semanas llegaba y me decía: Joe,
vamos al grupo, ¿verdad? Nosotros queremos ser sus amigos, vamos con nosotros, esté con nosotros. Ahora, él tenía cero contexto de todo lo que yo estaba pasando, pero él pasó todo un semestre invitándome a ir al grupo. Y al final siempre le dije que no, nunca me interesó. Y al puro final del semestre, ¿verdad? En la última clase me dice, yo, ojalá almorzar juntos, yo lo voy a invitar. Nos fuimos a almorzar. Llegamos, siempre digo, me secuestró, porque me sentó en una silla, me sentó en la esquina, y cuando yo me di cuenta, llegaron como 5 compas más de él, se sentaron y empezaron a hablar. Y cuando yo me di cuenta, yo dije, no puede ser, estoy en el grupo, ¿verdad? El grupo al que tanto rechacé, lo movieron y me llevaron. Pero ellos entendieron que había un mensaje de reconciliación y que yo necesitaba escuchar ese mensaje de reconciliación. Y ese día, en ese almuerzo, empezaron a hablar sobre Jesús, sobre el amor de Jesús. Y fue el mejor y el peor grupo en el que he estado, porque siempre digo, fue demasiado abierto para mí. O sea, yo me sentía demasiado vulnerable en ese lugar y quería salir corriendo, pero al mismo tiempo quería estar ahí porque yo decía, yo necesito lo que esta gente tiene. Y después de ahí, ¿verdad? Salí luchando con un montón de cosas más, los problemas no se acabaron. Y una de mis grandes luchas en ese momento era los pensamientos suicidas. Y me acuerdo que un fin de semana preparé todo y dije, hoy es el día, así como soy, Dios nunca me va a aceptar. Entonces no me importa si me muero hoy, ¿verdad? O me muero mañana, mi destino es el infierno, va a ser separado de Dios. Y ese sábado me senté en el sillón en la mañana y lo que dije fue, Dios, si vos sos real, este es tu último chance. Y este compañero empezó a tocar el timbre en ese preciso momento. Y, ¿verdad? Y el timbre sonaba y sonaba y sonaba y yo abrí la puerta y era él. Y, ¿verdad? Otra vez entró, me dijo, Joe, mi familia está aquí, vamos a ir a Coronado y queremos, ¿verdad? Y pensamos en vos y pensamos en llevarte. Y todo el sábado, ¿verdad? Yo pasé y yo dije, hay que acabar con lo que yo comencé en la mañana. Pero ellos entendieron que había un mensaje que era urgente y que yo necesitaba ese mensaje. Ellos no tenían contexto de mi historia. Y al final, ¿verdad? Me obligaron, ¿verdad? Mamá latina me obligó a ir a la iglesia con ellos. Y entendí que había un propósito y entendí que había un Dios que me había escuchado y que mi oración era, Dios, necesito personas que me acerquen a vos. Necesito personas que me acerquen a vos. Y entendí que la comunidad es súper importante. Entendí que para mí había un propósito y entendí que mi historia no era, ¿verdad? No era lo que Dios tenía pensado, no era que Dios había planeado cada una de esas cosas, que habían sido resultado de decisiones humanas, resultado del pecado de otras personas, pero que para mí había esperanza, que para mí había un mensaje de reconciliación, que alguien entendió que había un peso, ¿verdad? Que había una misión, que alguien entendió que había una urgencia y que alguien entendió el mensaje que tenía que compartir y lo hizo a tiempo y fuera de tiempo. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hubo un momento específico en el que escuchar ese mensaje de reconciliación cambió las cosas. Y a veces uno dice, no, me voy a dar por rendido porque la verdad es que llevo años compartiéndole a esta persona y nada. Hey, ese no es tu llamado. Tu llamado es a compartir a tiempo y fuera de tiempo. No importa si vos sentís que esa persona no te está escuchando, Dios va a hacer algo. Y mientras vos compartes ese mensaje, tu oración debe ser, Dios toca ese corazón, Dios transforma, Dios, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Somos mensajeros iniciales, pero el mensaje que llevamos es que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que trae libertad, que hay un Dios que trae reconciliación. Y que así como Jesús nos promete, ¿verdad? Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz es la que Jesús nos da a nosotros. Así que queremos orar por ustedes, iglesia, y queremos dejarles con esto, ¿verdad? Aquellos hombres entendieron que la verdad, lo verdaderamente importante era que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Padre, gracias, queremos darte en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, la oportunidad que nos has dado de poder reflexionar y de poder recordar esas palabras que vos nos has enseñado. Ayúdanos a
tener presente la misión, a tener presente la responsabilidad, a tener presente la urgencia y a tener presente el mensaje, Señor. Ayúdanos a hablar en todo momento. Pon personas en nuestro camino, Señor, para poder compartir ese mensaje de reconciliación que has puesto y entender que nuestra misión en este mundo es compartir quién eres. Ayúdanos a hacer luz, a hacer sal y a cumplir con la gran comisión que has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a entender que el mensaje que has puesto en nosotros necesita llegar a cualquier contexto en el que nosotros estemos, y que es un mensaje que trae libertad, que trae esperanza y que trae paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.